transformando nuestras vidas para hacerlas cada vez más llenas de tu presencia y también para poder servirte mucho mejor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, que a través de cada versículo, cada expresión de tu palabra, va a hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que tú, Señor, pongas tu mano poderosa en sus cuerpos y les levantes, Señor, como una demostración de tu poder, de tu gloria, y que tú eres real en nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 6. La carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos a meditar en unos versículos de este capítulo. Y déjenme mencionarles así rápidamente cómo está esta carta. Se dice dentro de los estudiosos de la Biblia, dentro de los grandes teólogos, que la carta a los Efesios es la carta magna escrita por el apóstol Pablo. Que la carta a los Efesios es algo muy parecido como nuestra Constitución. Hoy en la actualidad pues se está hablando mucho acerca de la situación de nuestra Constitución. Unos la están desconociendo, otros la están defendiendo, etc. Pero el documento de la Constitución es muy especial para cada país. Y para nosotros, la carta a los Efesios es muy parecida, es como una constitución en donde Dios establece lo que ha hecho en nuestras vidas, de nuestra posición tan gloriosa que nos ha dado por medio de la obra redentora del Señor Jesús. La carta a los Efesios solamente tiene 6 capítulos. Fue escrita en la prisión, forma parte de las cartas de la prisión, junto con la carta a los Filipenses, Colosenses, la segunda carta de Timoteo, Filemón también. Entonces, esta carta fue escrita en la prisión. El apóstol Pablo había ido a predicar a Roma y ahí fue donde fue tomado prisionero por causa de la fe, pero Dios lo utilizó para poder escribir esta carta gloriosa. Esta carta tiene una particularidad muy especial. Aunque fue dirigida a los Efesios, usted puede ver, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, aunque está dirigida a la iglesia de Éfeso, y esa ciudad se encontraba en ese tiempo, o se encuentra en ese tiempo, aunque ahora está en ruinas, es una zona arqueológica, en Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Si usted va a Turquía, usted puede decirle a un guía que le lleve a donde estaba la ciudad de Éfeso y ahí va a poder encontrar ruinas de lo que era esta famosa ciudad. Era una ciudad tan grande, era una ciudad tan importante que rivalizaba con la ciudad de Atenas en Grecia. Así como mucha gente asistía a Grecia, especialmente a Atenas, para sus estudios, como también para llevar a cabo los Juegos Olímpicos, resulta que en la ciudad de Éfeso también era muy importante. Era una ciudad comercial, era una ciudad intelectual y era una ciudad donde se celebraban también juegos muy especiales en esa ciudad. Entonces había una rivalidad entre la ciudad de Éfeso y la ciudad de Atenas. Ahí el apóstol Pablo llegó a predicar el evangelio. Incluso allí estuvieron grandes hombres de Dios del primer siglo. Allí estuvieron pastoreando la iglesia Priscila y Aquila. Ahí también llegó el gran predicador llamado Apolos. Ahí vivió el apóstol Juan con María, la madre del Señor Jesús. Incluso en la ciudad de Éfeso se encuentra la casa de María. Si usted va a Éfeso y le pide a un guía que le lleve a la casa de María, se le va a enseñar, y eso es real, eso no es ficticio, porque ahí vivió el apóstol Juan, ahí murió el apóstol Juan. Entonces es una cosa muy asombrosa esa ciudad, y ahí el apóstol Pablo envió esta carta especial. Vuelvo a repetir, la carta a los Efesios está relacionada con 6 capítulos, o está estructurada en 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos
son doctrinales. Del capítulo 1 al capítulo 3 son doctrinales. Del capítulo 4 al capítulo 6 son prácticos. Y los temas importantes, los tres temas importantes de la carta a los Efesios son nuestra posición con Dios, número 1, nuestra posición con el mundo, número 2, y número 3, nuestra posición con las fuerzas invisibles de maldad, es decir, en relación con el diablo. Vuelvo a repetir, los tres temas importantes de la carta a los Efesios es, primero, nuestra posición con Dios. ¿Qué somos ante Dios? Somos sus hijos, redimidos por pura gracia, en una posición increíble. Ahora tenemos esa bendición tan maravillosa de ser salvos hijos de Dios y en donde podemos entrar confiadamente a la presencia de nuestro Dios y tener una relación grandiosa. Dice la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos herederos de tremendas bendiciones. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es nuestra posición con Dios. Pero también, hermanos, tenemos una posición con el mundo. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo debemos de comportarnos en nuestra relación familiar? ¿Cómo debemos comportarnos en nuestra relación de trabajo? De eso también nos habla la carta a los Efesios. Y en tercer lugar, el tercer punto es nuestra posición con las fuerzas invisibles de maldad. Los últimos versículos del capítulo 6, a partir del versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo expone por inspiración divina acerca de nuestra situación con el mundo espiritual de maldad. Porque todo hijo de Dios es atacado, todo hijo de Dios es confrontado con las fuerzas demoníacas. Hay un archienemigo del cristiano, más bien es un archienemigo de Dios, pero ese enemigo va contra los hijos de Dios. Una de las maneras de poder herir el corazón de Dios es afectando la vida de los hijos de Dios. Y el diablo quiere hacerlo. El diablo, hermanos, empezó su vida de maldad cuando se rebeló en el cielo con Dios. No comenzó esa rebelión en el jardín del Edén. Cuando el diablo llegó al jardín del Edén, ya era el diablo. Pero en el cielo era un ángel servidor de Dios. Había sido creado de una manera grandiosa para la adoración a Dios. Desde el punto de vista bíblico, en Ezequiel capítulo 24 se nos hace ver, 28, Ezequiel 28, se nos hace ver que el diablo fue creado con una hermosura, pero increíble, como ningún otro ángel, con un poder extraordinario, con una sabiduría increíble de lo que nadie pensaba. Pero eso hizo que el diablo se rebelara. No se llamaba diablo en el cielo. El nombre del diablo lo recibió por causa de haber engañado, de haber estado en contra de Dios. Pero era el ángel de luz, era un ángel extraordinario. Estaba al comando de fuerzas increíbles de ángeles que adoraban a Dios. Pero el capítulo 14 de Isaías dice que él se rebeló contra Dios. Le quiso quitar el trono a Dios. Quiso hacer un golpe de estado contra Dios. Y entonces fue sacado del cielo. Y de ahí comenzó su carrera de maldad hasta la fecha. Y él está actuando de una manera constante, persuasiva, estratégica, haciendo caer a millones de personas en el pecado. Pero su principal objetivo no es el mundo, sino los creyentes en Cristo. Así es que por eso es que debemos de abrir bien los ojos. Una de las cosas que hace el gobierno es que en las carreteras y ciertos lugares pone señalamientos, pone indicaciones especiales para que la gente no se accidente, para que la gente no vaya a sufrir algún percance o que pueda sufrir alguna situación inusitada. Por ejemplo, en la carretera se ponen letreros de que hay una curva delante, de que hay que bajar la velocidad, de que hay un tope
o que nos vamos a encontrar con una barranca, etcétera, etcétera, y se nos van poniendo indicaciones con la finalidad de prevenirnos. Dios nos está previniendo a través de la carta a los Efesios del capítulo 6, del 10 en adelante, que hay unas fuerzas enemigas que quieren afectarnos en nuestras vidas. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Es el diablo. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 y 8, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, compara al diablo como un león rugiente, un león que está rugiendo para querer devorarnos, para querer atraparnos y hacernos la vida imposible. En el puerto de Veracruz, no sé qué fecha fue, pero inauguraron la iglesia de Satán, la iglesia del diablo en el puerto de Veracruz. Y hay un video en donde hay un obispo de esa iglesia, así le llaman, el obispo de esa iglesia, le llaman el obispo negro, y él dice que tenemos un mal concepto del diablo. Esa persona dice que tenemos un mal concepto del diablo, que el diablo no es malo, que el diablo ayuda, que el diablo enriquece, que el diablo hace que una persona prospere. Ese tipo de pensamientos es de mucho cuidado porque la Biblia dice todo lo contrario. El diablo, si le ayuda, no le va a ayudar nada más así, porque sí, le va a ayudar con un propósito maligno. Le va a ayudar en un momento dado, pero para poder afectarle su vida y para llevarlo a la quiebra espiritual. El diablo en la Biblia nunca aparece como una persona buena, como una persona bondadosa, como una persona perdonadora, como una persona que está dispuesta a ayudar al caído. Nunca, nunca va a aparecer así. Porque el diablo está tan infectado del pecado, está tan lleno del pecado, que no tiene ni una pizca de bueno. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. El diablo está totalmente corrompido por el pecado y por lo tanto hay un odio profundo y cruel contra Dios y contra todo lo que es de Dios. Así es que el diablo ha puesto su mirada en cada hijo de Dios, en cada creyente. Y por lo tanto, debemos de estar conscientes de esta situación porque todos los días, aunque no queramos, hay una batalla espiritual en donde el diablo quiere afectar nuestras vidas. Tal vez no en el sentido personal, tal vez el diablo no personalmente nos está atacando, porque el diablo no es omnipresente ni es omnisciente, pero utiliza uno de sus ángeles malignos con la finalidad de afectarnos. Pero lo cierto es que día tras día está luchando. La razón de que por qué a veces no sufrimos las consecuencias de ese ataque es porque Dios sale en nuestra ayuda y porque también Dios tiene ángeles que nos protegen. Dice el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. El ángel de Jehová está acampando a nuestro alrededor y nos defiende. En el Salmo 91, por favor, vayamos a este Salmo maravilloso. El Salmo 91 dice unas palabras increíbles en las cuales debemos de estar confiados en la manera como Dios nos está ayudando en nuestra relación espiritual con el diablo. Veamos, por favor, el Salmo 91. Y vamos a leer el versículo 4. Todos juntos, por favor. Salmo 91, versículo 4. Salmo 91, versículo 4. Todos juntos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vea el renglón del medio. Dice, debajo de sus alas, ¿qué va a pasar? Estarás seguro. Dios nos está cubriendo con sus alas. Dios está utilizando una forma figurada, una forma, le llamamos metafórica, una forma que no es literal,
en donde Él como un ave está extendiendo sus alas para protegernos, como una gallinita que está protegiendo a sus polluelos. Así Dios nos está protegiendo. Nosotros no nos damos cuenta que aquí alrededor hay ángeles, no los vemos, pero aquí están ángeles de Dios, pero también están demonios que nos están observando, que están pensando en nosotros de cómo atacarnos en nuestra vida, pero Dios con sus alas nos está protegiendo. Pero no debemos de ser descuidados. No debemos de descuidarnos, porque si nos descuidamos, si nos confiamos en nuestras propias fuerzas y dejamos de mirar a Dios en lugar de ir bien, el diablo va a buscar una rendija, perdón por esta expresión, va a buscar una rendija por donde infiltrarse para poder afectarnos en nuestra vida espiritual. ¿Sí? A veces pensamos, ¿qué hay de malo en ver una película de Hollywood que tiene escenas, pues, no tan feas, pero ¿qué hay de malo? Bueno, el diablo es muy astuto. ¿Qué de malo hay que tenga yo amistades del mundo que pues durante el día me estén diciendo palabras feas y de grueso calibre? ¿Qué hay de malo si yo no les hago caso? Debemos de tener mucho cuidado, porque el diablo utiliza ese tipo de relaciones. ¿Sí? Dice por ahí la gente que el que se junta con tigre, o no, con lobos, a aullar se enseña, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con quién andamos, ¿sí? No significa que debemos de salir del mundo, pero sí hay que tener cuidado con nuestras amistades. Y el diablo está utilizando eso con la finalidad de poder quebrantar nuestra vida espiritual, de podernos hacer que nuestra vida sea una vida miserable. Y miren, hermanos, podemos pensar, no, yo estoy bien con Dios, yo leo mi Biblia, yo oro, yo me levanto en la madrugada, me pongo a orar y eso. Hermanos, no nos descuidemos. El mismo rey David, que era un hombre de fe, era un hombre consagrado, era un hombre de batalla, era un hombre que había luchado contra guerreros muy fuertes y pueblos muy aguerridos, y que había llevado a Israel a la victoria constantemente, un día se descuidó. El rey David un día se descuidó, y ustedes saben bien la historia. Un día estaba en el palacio, mientras que sus guerreros estaban en el campo de batalla y estaban luchando por conquistar tierra para Israel y para darle la gloria a Dios. Él se estaba paseando en su palacio. Él no consideró que en un momento dado el diablo le iba a tender una trampa. Ahí no dice el diablo, pero el diablo le hizo caer. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Así es que todos los días debemos de estar preparados, porque vamos a tener un enfrentamiento. Tal vez no como pensamos, como si estuviéramos viendo la película del exorcista. No, tal vez no sea así. Pero sí, los ataques van a venir con la finalidad de afectarnos y alejarnos de Dios. Por eso, hermanos, volviendo a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 13, se nos menciona acerca de estar firmes. Fijémonos, por favor, lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces veamos la manera como Dios está hablando a nuestros corazones con la finalidad de poder experimentar una vida victoriosa día tras día. Dios desea que usted sea una persona llena del poder de Dios, que sea una persona próspera, que sea una persona bendecida por Dios, que le vaya bien en su vida, que le vaya bien en su hogar, que le vaya bien en su trabajo, que pueda ser usted una persona en donde experimente de la gracia de Dios constantemente. Pero el diablo quiere hacer todo lo contrario.
El diablo le quiere destruir, el diablo le quiere arruinar, el diablo quiere hacer cosas que usted ni siquiera se imaginaba que puede hacer. Por eso es que en esta carta el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está animando a poder abrir los ojos y prepararnos día tras día, porque hay batallas diarias, constantemente, ¿sí? No va a faltar en un momento dado que usted esté desayunando con su familia, con su esposa, con sus hijos, que estén muy agradablemente ahí reunidos y de momento surja un problema, que surja algo de momento, ya sea una mala palabra, una mala conversación, una mala pregunta, y eso hace que en un momento dado usted explote, o que su esposa o sus hijos empiecen a gritar, empiecen a hablar duro, empiezan a decir cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque el diablo quiere echarnos a perder, porque el diablo quiere que en nuestra vida familiar todo se venga abajo. Pero la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, ¿usted cómo tiene que reaccionar? Tiene que reaccionar de una manera sensata y sabia. No debe dejarse guiar por lo que está pasando en ese momento. En ese momento usted debe decir, Señor, ayúdame a no dejarme guiar por esta situación, porque atrás de toda esta discusión está el diablo que quiere echar a perder mi familia. Y entonces usted tiene que clamar a Dios y decir, Dios, ayúdanos a salir de esta situación, defiéndenos, tú traes la calma, tú traes la paz a mi hogar, tú traes la felicidad, tú traes todo lo necesario para que salgamos victoriosos y Dios le va a ayudar. Pero tenemos que ser muy listos, tenemos que abrir los ojos porque de alguna manera siempre el enemigo va a querer arruinar a nuestras vidas. O volvemos a repetir lo que dijo el Señor Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Viene para destruirnos. Y el enemigo no va a tener piedad de nosotros. El diablo es un depredador, pero impresionante. Si a usted lo toma, no lo va a dejar hasta verlo arruinado. Por eso usted tiene que reaccionar o tenemos que reaccionar de la manera positiva. Ahora veamos, primera cosa que tenemos que hacer. Número 1, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos. ¿Fortalecernos de qué manera? En el Señor. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Cuando confiamos en Él, cuando confiamos en sus promesas, cuando confiamos en su persona, cuando nos refugiamos en Él nos fortalecemos. Cuando dependemos de Dios. Un día David vio al gigante Goliat venir contra él. David era un jovencito, era un adolescente. Y David dijo, yo no vengo más que en el nombre del Señor. Yo no vengo como con tus armas. Yo no vengo con una espada enorme. Yo no vengo con una lanza poderosa. Yo vengo en el nombre del Señor. El gigante era impresionante. Goliat medía casi 3 metros. Contra un adolescente, imagínense. Pero David estaba confiando en su Dios, se había fortalecido en su Dios. Él sabía que su Dios le iba a ayudar. Y lo hizo. Mientras que Goliat era un guerrero completamente preparado, fortalecido, con toda la armadura, con una experiencia enorme en la guerra. David solamente tenía una honda con 5 piedras. Y fue suficiente una sola piedra, dirigida por la mano de Dios para vencer el enemigo. Y esa misma onda y esas mismas 5 piedras las tenemos en nuestras manos porque es la palabra de Dios para vencer al enemigo. Y puede ser que en un momento dado tengamos gigantes. El enemigo se convierta en un enorme gigante, pero Dios nos va a sacar victoriosos. Dice el profeta Jeremías, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si Satanás es un gigante, mucho más poderoso nuestro Dios y es mucho más grande que él. Así es que no tenemos que tener temor y tenemos que fortalecernos en él.
pero tenemos que tener los ojos bien abiertos. Mire, todos los días experimentamos situaciones críticas. Volvemos a repetir como en la mañana, a veces son situaciones de dinero, a veces son situaciones de la casa, a veces son situaciones en el trabajo, a veces es la situación con una adicción, a veces es la situación con un problema social, pero todos esos enemigos no se convierten en nada ante el tremendo poder de Dios, porque en Él tenemos la victoria. El apóstol Pablo dijo estas palabras muy tremendas de las cuales debemos apropiarnos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para salir triunfantes. Mire cómo el diablo ha querido zarandearnos en los últimos años aquí como iglesia. Lo hemos experimentado de diferentes maneras. Pero gracias a Dios estamos aquí. Estamos aquí porque Él nos ha dirigido, Él nos ha cuidado, Él nos ha sostenido. Hemos pasado por enfermedades tremendas, hemos pasado por problemas muy especiales entre nosotros mismos, hemos pasado por situaciones difíciles en nuestros hogares, pero Dios nos mantiene firmes porque al mirarle a Él y al confiar en Él, Dios actúa. Dios actúa. Ahora vayamos por favor a lo que dice el Salmo 46, versículo 10, por favor. Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Dice de la siguiente manera, Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced, ¿qué más? Que yo soy Dios. ¿Cómo debemos de estar? Debemos de estar quietos. Estése quieto. Confíe en Dios. Fortalezcámonos en Dios. Decirle, mira Dios, yo no puedo vencer este gigante. Yo no puedo vencer este problema. Yo no puedo vencer las fuerzas del diablo. Pero tú sí lo puedes hacer. Y confiar en Él. Y decir, Señor, yo estoy en tus manos. Si tú quieres que el diablo me zarandee, esa es tu decisión. Pero yo estoy en tus manos. Y mire, Dios actúa. Dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, miremos el tremendo poder que tiene Dios. ¿Qué tan grande es el poder de Dios, hermanos, que con su sola palabra hizo los cielos? Él dijo simplemente, sea la luz, y fue la luz. Y Él fue hablando y creando todas las cosas. Y si Él pudo hacer todo este universo con el poder de su palabra, ¿qué no puede hacer a favor nuestro? Puede hacer grandes cosas. Ahora sigamos, regresemos a Efesios capítulo 10, por favor. Sigamos viendo lo que tenemos que hacer. Primeramente tenemos que fortalecernos en el Señor, poner nuestra confianza en Él, poner nuestra fe en Él. Ahora, versículo 11. Vestíos ¿de qué cosa? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que ponernos la armadura. ¿Qué es la armadura? Pues ahí adelante lo dice. Hay que ponerse un casco, hay que ponerse una coraza, hay que tomar una espada, hay que ponerse el cinturón, hay que ponerse el calzado, que tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la fe, tiene que ver con vivir en la verdad, y etcétera, etcétera. Esa es la armadura, aquí está, pero hay que ponerla. Eso significa que cada día tengo que leer mi Biblia, cada día tengo que estar orando, cada día tengo que alabar a mi Dios, cada día tengo que dar testimonio de lo que ha hecho por mí, cada día tengo que experimentar la presencia del Señor en una comunión constante, ¿sí? Y eso me va a fortalecer. Entre más se meta un leño al fuego, más arde. Entre más nos acerquemos a Dios, más vamos a ser llenos de su poder y de su presencia para poder salir vencedores. Mire, una de las cosas tremendas es que el diablo siempre pone la mirada en aquellos que buscan a Dios y que aman a Dios, pero Dios les hace más que vencedores. Dios nos ayuda a salir victoriosos, y aun cuando la situación pueda ser muy crítica, pero Dios es grande, pero hay que ponernos la armadura, ¿sí? No abandone su lectura bíblica, no abandone el tiempo de oración, no deje de congregarse, no deje de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque
Cuando empezamos a desanimarnos, entonces el diablo aprovecha para poder hacer de las suyas en nuestras vidas. Hay que ponernos la armadura. Entonces, número 1, tenemos que fortalecernos en el Señor. Número 2, tenemos que ponernos la armadura. Aquí lo dice, sigan leyendo más adelante ahí en su casa este pasaje. Pero número 3, vamos a ver al número 3. Por favor, dice de la siguiente manera. Dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Versículo 13. Y habiendo acabado todo, ¿cómo debemos de estar? Estar firmes. La palabra o la frase estar firmes aquí en este pasaje, recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta en un idioma que nosotros no utilizamos. Nosotros utilizamos el español, pero esta carta fue escrita en el idioma del tiempo del apóstol Pablo, que era el griego. Y la frase estar firmes significa defiende tu terreno, defiende tu posición. Significa que lo que Dios nos ha dado, la salvación que nos ha dado, debemos de defenderla y mantenernos ahí firmes, como diciéndole al enemigo, de aquí no pasas, porque esto ya me pertenece. Yo soy de Cristo, le pertenezco a Él, soy salvo por la gracia de Dios, así es que tú no me puedes hacer nada. Hay que mantenerse firme. El diablo nos va a decir, no, es que acuérdate que lo que hiciste hace 20 años, acuérdate lo que hiciste hace un mes, acuérdate que yo te vi en tal lugar indebido, acuérdate que eres un vil pecador. El diablo siempre va a querer arruinarnos de alguna manera, utilizando palabras muy persuasivas. Perdón por lo que voy a decir, pero el diablo hasta nos va a decir, eres un inútil, no sirve para nada. Pero eso no es verdad. A los ojos de Dios somos sus hijos. A los ojos de Dios tenemos una posición grandiosa porque somos parte del Dios Altísimo. Somos su pueblo, somos reyes y sacerdotes. Tenemos una posición grandiosa. Y cuando el diablo quiera venir y decirnos lo que somos, debemos decir, cálmate, porque ahora soy una criatura nueva. Porque ahora soy diferente. Porque ahora Cristo está en mi vida y soy muy especial. Así es que debemos de defender eso. Debemos de defenderlo. No se deje llevar. Aun cuando en sus pensamientos negativos vengan ideas que le quieren hacer volver atrás, diga no, porque ahora soy de Cristo. ¿Sí? A veces nos llegan pensamientos diciendo, pero acuérdate que viviste de esta manera. Sí, lo viví, pero Dios ya me perdonó. El diablo nos va a decir, pero mira, llegaste a cometer este tipo de delitos. Sí, está bien, pero ya fueron borrados por la sangre de Cristo. Así es que debemos darle gracias a Dios por eso. Y debemos de defender la posición tan especial que tenemos delante del Señor. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Con todos los privilegios. Y el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 8 que somos herederos y coherederos con Cristo. Así es que, qué posición tan enorme. Mire qué bendición tan especial. Y por último, en la carta a los Gálatas dice que por la fe somos hijos de Abraham. Y Abraham fue bendecido de una manera increíble. El Señor le dijo a Abraham, a los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que tenemos esa bendición como hijos de Abraham. La persona que le bendiga a usted, esa persona va a recibir también bendición. Y la persona que a usted lo maldiga y quiera estar contra usted, Dios se va a encargar de ellos. Mire qué tremendo es esto. Miren qué posición tan increíble, ¿eh? Dice el Salmo 41, dice David, Señor, si te ha agradado, no permitas que el enemigo cante victoria sobre mí. Y el diablo no va a cantar victoria, ¿sabe por qué? Porque usted es de él, usted le pertenece. Usted tiene el sello de Dios por su pura gracia. Y ese sello es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Así es que miren qué bendición tan maravillosa. Tenemos una batalla diaria, una batalla contra el enemigo, que va a querer llevarnos por un camino incorrecto, pero somos más que vencedores,
por medio de Cristo. Pero hay que ponerse la armadura, hay que permanecer firme y especialmente hay que fortalecernos en el poder del Señor, manteniendo nuestra comunión diaria con Él. Y hermanos, de seguro que esta semana va a ser una semana de victoria, va a ser una victoria de triunfo, pero no olvidemos esos 3 consejos de la palabra de Dios. No son consejos del pastor, no son consejos del hombre, no son consejos de una iglesia, son consejos que provienen del cielo. Así es que tomemos en cuenta para que vivamos una vida llena de bendiciones y de triunfos y de victoria. El enemigo va a querer afectarnos, pero Dios es más grande que nuestro enemigo. No lo olvidemos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias por lo que vas a hacer en esta tu iglesia, gracias por lo que vas a hacer en nuestras familias, gracias porque nos vas a llevar de victoria en victoria en esta semana.